Hola amiguitos, saludos, muchos besitos y gracias por venir. Bueno, voy a intentar hablar más despacio para que se me entienda mejor, porque me han dicho que hablo muy rápido, ¿vale? Bueno, el relato anterior, que espero que os haya gustado, a mí me llama la atención, me dice muchas cosas ya en la primera frase, porque empieza el relato diciendo algo así. Había un hombre en una ciudad que había heredado bienes de su padre y vivía muy acomodado. Pero un revés de la fortuna lo hizo caer en desgracia y se convirtió en mendigo. Entonces, a mí eso me hace pensar muchas cosas de la vida. Porque ¿cuántos millones de personas a lo largo de la historia de la humanidad le ha ocurrido eso? Pues a muchísimas millones. Y nos puede ocurrir a nosotros, a los que me estáis oyendo, a mí también. Por ejemplo, cuando hay una guerra y un país invasor, aunque en los últimos siglos no se da, pero se da poco, y un país invasor ha venido, pues las personas que ahí vivían, pues a lo mejor se han tenido que desplazar y han perdido su casa y sus bienes y todo, ¿no? Antiguamente. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, la inflación subió 2 millones por ciento. O sea, el que tenía 1 millón de marcos, que era rico, pues de repente subió tanto la inflación que el dinero no valía nada. Incluso tampoco valía el dinero que lo quemaban para calentarse cuando tenían frío, ¿no? Que por cierto, si este tema os interesa, tratando de este tema, tengo un relato que leí hace tiempo, La colección invisible, que precisamente habla de la Segunda Guerra Mundial también, de un hombre que, claro, le pasó lo que a los demás. Tenía dinero, el dinero valía una caca de vaca, nada. Bueno, y los que la casa con bombas se la tiraran se quedaban sin casa, porque el que tenía casa por lo menos tenía algo. Sin casa y sin dinero, por mucho dinero que tuviera en el banco. Bueno, pues este hombre tuvo la suerte de que era coleccionista y tenía una colección de arte y eso le salvó de la miseria. El coleccionismo es una cosa maravillosa y ha salvado a muchos, ¿no? La colección invisible está grabado en 2 vídeos, lo tengo para quien quiera oírlo. Es un relato de Stefan Zweig. Pues eso, en guerra, o por ejemplo un régimen político nuevo, una revolución que hay en un país, el comunismo. En el comunismo tú tienes una casa, pues el Estado te expropia tu casa, te expropia el dinero, te lo expropian todo y te queda un mundo amargo. Eso sí que es lo peor, el comunismo. Porque quieras que no, quien tiene una casa pues será que se la ha ganado con su trabajo y su esfuerzo. Hay todos iguales. Bueno, y los más sinvergüenzas se van al poder y esos son los que tienen dinero y se lo quitan a los que se lo han ganado honradamente. Pánico me da el comunismo, no soy comunista, yo no lo podéis ver, ni los que me dé. Otro ejemplo, la Revolución Francesa. Bueno, la Revolución Francesa tuvo consecuencias buenas, pero también tuvo muy malas en su momento. Consecuencias buenas en el sentido de que ahí surgió el constitucionalismo, que es lo que tenemos ahora, los derechos, la separación de poderes, la democracia que tenemos ahora. Yo cuando en derecho me puse a estudiar derecho, pues claro, yo fui a la universidad sin tener estudios previos, hice el acceso a mayores de 25 años. Claro, y llegas allí y te hablan de la Revolución Francesa como que el estado de bienestar que tenemos ahora, de derecho que tenemos ahora, viene de allí y te hablan mucho en 2 asignaturas sobre todo. Y digo yo, ¿y qué coño es la Revolución Francesa? Si no tenía ni pajorera idea de lo que era. Pues entonces, para entender lo que me decían, me tuve que poner a estudiar lo que era, ¿no? Es un tema complicado. Le dedicaremos algún capítulo. Bueno, pues en la Revolución Francesa, que fue que la burguesía era una clase social que surgió nueva con la revolución industrial, o sea, los nuevos empresarios, era la burguesía. Y no tenían privilegio, la burguesía. Y el pueblo se moría de hambre, mientras que el monarca y la nobleza, que eran los duques, los condes, todos esos vivían como ricos, derrochando. Entonces se unió la burguesía con el pueblo y derrotaron al monarca y a la nobleza.
y claro, les cortaban las cabezas, les quitaban sus bienes, o sea, si en aquella época tú eras un noble en la Revolución Francesa, pues te quitaban todos tus bienes y te quitaban hasta la vida y te mataban a toda tu familia. También hay época del reinado del terror con Robespierre, que le cortaba la cabeza a todo el mundo que lo denunciaban. A lo mejor un vecino te tenía mala esa y te la denunciaba porque tú eras pariente o tenía algo que ver con la nobleza, ¡ra! Cabeza cortada. O sea, me refiero a que son situaciones que te hacen que aunque seas persona de que tengas mucho dinero, pues te quedes en la miseria. Tengas que pedir limosna, como le pasaba a este hombre, que no se dice por qué razón. Dice, por avatares de la fortuna, él tenía dinero y se quedó en la miseria. Bueno, os comenté que tengo libros muy antiguos con lecturas, ¿no? Pues me he encontrado lecturas que tratan de injusticias que se cometieron en la Revolución Francesa, que como ya os digo, que perseguían a los nobles, claro, habría muchos que seguían sin vergüenza, pero había otros que eran buenas personas también, como pasa en todas partes, que hay gente buena y mala, en todas partes, en todas las razas, en todas las culturas. Pues claro, pues, y se los limpiaban y se cometían muchas atrocidades. No hay lecturas de esas en libros de estos antiguos que os leeré. Algún día os hablo en exclusiva de la Revolución Francesa y posteriormente selecciono lecturas y leemos, porque es interesante, hace pensar de la condición humana, que puede llegar a lo más sublime de lo bueno y a lo más terrible de lo malo. Bueno, pues eso, que tenemos que valorar lo que tenemos porque no sabemos lo que puede pasar en el futuro y tampoco estar seguros de nada, porque tú, por mucho dinero que tengas en el banco, por muchas tierras que tengas, pues la fortuna te puede pasar cualquier cosa de esa, una guerra, una revolución. Ahora tenemos en el horizonte que no sabemos si se armará la Tercera Guerra Mundial. Eso no ha pasado nunca, no sabemos lo que puede pasar, ¿no? Nada bueno, desde luego. Esperemos que eso no ocurra. Entonces, pues hay que conformarse, nos hace pensar que hay que conformarse con lo que uno tiene y no estar lamentándose por lo que uno no tiene. ¿Por qué? Porque pueden venir cosas peores. Por ejemplo, mi situación personal. Yo podría tener dos opciones de vida. Por un lado, lamentarme. ¡Ay, que no tengo coche! ¡Ay, qué mala suerte, que mi casa no tiene ascensor y tengo que subir las escaleras! ¡Ay, que no tengo aire acondicionado y paso frío! Podría lamentarme de cosas así, ¿no? De carencia. O podría, que es lo que yo hago, decir, qué suerte tengo, que no tengo coche, no tengo que pagar impuestos, gasolina. Me ahorro mucho dinero por no tener coche. ¡Ay, que no tengo ascensor, pero pago muy poco de comunidad! Una miseria de comunidad. ¡Ay, que no tengo aire acondicionado! Pues qué suerte tengo también con no tener, porque así me ahorro un dineral en luz. Si tengo frío, pues bajo la escalera y la subo y me caliento. Y además es bueno, por cierto, el otro día me enteré de que uno de los ejercicios más saludables, más que ir a un gimnasio, saludables para la salud, es subir y bajar escaleras. Digo, jolín, pues si yo como no tengo, que con un tercero ni ascensor, una suerte enorme. Bueno, lo que venía, que eso, que empieza reflexionando el relato del banquete extraño, de eso, de un hombre que la fortuna le sonríe, que hereda, que vive bien, pero termina siendo por azares de la fortuna, termina siendo un mendigo y pide limosna. Bueno, pues este hombre, lo que se llama Juan, pues va pidiendo limosna e intenta llevarse bien con los criados en las casas para que lo deje, que los dueños le den limosna, ¿no? Entonces va a una casa y hay de un marqués muy famoso y a pedir limosna y dice, pues pasa y le pide a él. Y va y el hombre le dice, yo que no he comido. Y dice, oh, no has comido, pues pasa y come. Y entonces el marqués empieza, dice, venga, que traiga, lávate las manos. Y
no había nada para lavárselas. Venga, siéntate a la mesa. Muchachos, traed perdices, traed no sé qué, venga, manquete, y a comer. Y no había nada. Y entonces él le sigue el juego, porque piensa, bueno, yo soy un pobre y este es un rico, pues yo tengo que llevarme bien con los ricos, porque puedo pillar algo. No gano nada. No gano nada haciéndole un desaire a un rico, y le sigue la corriente. Y venga, y ahora, ¿te gustan las perdices estas? ¿Te gusta este guisado? Y él hace como que come, está muerto de hambre, y dice, sí, está buenísimo, le sigue el papel, le sigue el parabien. Esto está exquisito, esto no sé qué. Pero se está hartando de esto. Entonces hay un momento que dice, venga, vamos a probar los vinos. Y dice, no, yo estoy harto, yo no quiero vino, porque el vino no me gusta a mí, me puede sentar mal y puedo decir alguna inconveniencia, dice el pobre. Entonces el rico hace como, venga, que traigan estos vinos, qué exquisitos. Y el otro hace como que bebe, qué bueno, qué tal. Pero ya cuando se harta vaya de ¡bomba! Y le da al ricachón, le da así, se pone así a darle, que casi lo tira al suelo, y el otro se queda pasmado. Pero ¿qué hace? ¿Qué hace? Y, hombre, ya le dije a usted que no me diera a probar los vinos, que podía yo con el vino ponerme mal, perdóneme usted, pero que me he puesto mal. Y entonces el ricachón, en vez de ofenderse, se echa a reír, ja, 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 ja. Nunca me lo había pasado tan bien, nadie me había seguido las bromas tan bien. Y entonces lo que hace es que le da de comer muy bien y lo contrata como para que le administre su casa, lo hace su jefe principal, incluso lo deja de heredero y se hace rico por haberle seguido la broma a un rico, ¿no? Bueno, estas cosas ocurren, ¿no? Porque el mundo está mal distribuido, en el sentido de que hay gente muy pobre, que no tienen para alimentar a su familia, y otros muy ricos que no tienen ni familia, y luego no tienen ni a quién dejarle sus bienes. Y cometen extravagancias, como por ejemplo conocen a alguien que le caiga simpático y le dejan sus bienes a ese. Recuerdo que uno se lo dejó a su perro, lo dejó heredero al perro. Millones, ¿no? Y así es la vida. Bueno, hoy voy a leer otro relato, espero que os guste, que se llama el relato, es un poco largo y tengo la voz un poquito mal, ahora vamos a ver. El barril de aceitunas, ¿vale? Comienzo la lectura. Había en una ciudad de la India un comerciante llamado Balandrán, que si bien no era de los más ricos, tampoco formaba parte de la última clase. Vivía en su casa propia solo, con lo que le producían sus negocios. Tuvo durante 3 noches consecutivas un sueño en el que se le aparecía un anciano venerable que, reprendiéndole severamente, le increpaba porque no había hecho aún su romería a la Meca. Este sueño llenó de duelo a Balandrán y le dejó confuso. Como buen musulmán, sabía que estaba obligado a hacer esta peregrinación, pero al considerar que dejaba sola su casa y su tienda, se figuraba que estos eran motivos poderosos para ser dispensado de esta obligación, y procuraba evadirla, haciendo en cambio obras de caridad. Pero desde que tuvo este sueño, su conciencia le acusaba de tal modo que se resolvió a no diferirla por más tiempo. Para verificarla, en aquel mismo año comenzó por vender sus muebles, traspasar su tienda con los géneros que contenía, exceptuando aquellos que podían ser vendidos en la Meca, arrendando su casa a otro comerciante. Arregladas así las cosas, se dispuso a partir, procurando antes poner en parte segura 1000 piezas de oro que había reunido y que le hubieran embarazado en su peregrinación. Separó el dinero que creyó necesario para los gastos del viaje y escogió un barril a propósito para lo que se proponía. Metió en él las 1000 piezas de oro, concluyéndole de llenar con aceitunas, y después de tapar bien la boca, lo llevó a la casa de un comerciante que era su amigo, y le dijo:
No ignora usted que debo partir para hacer mi peregrinación a la Meca y necesito me haga el favor de guardarme este barril de aceitunas y me lo conserve hasta mi vuelta. El comerciante le contestó: tome usted la llave de mi almacén y ponga el barril donde más le plazca, que allí lo hallará cuando vuelva. Llegó Balandrán a la Meca con toda felicidad. Visitó con los demás peregrinos el templo y cuando hubo concluido todos sus deberes y prácticas religiosas, expuso al público, según la costumbre de la época y a las puertas del templo, los géneros que llevaba para vender o cambiar. Dos comerciantes que los vieron los encontraron tan hermosos que se detuvieron para contemplarlos, y luego uno de ellos dijo al otro, al tiempo que se retiraba: si este comerciante supiera lo que podía ganar en el Cairo con sus géneros, lo llevaría allá antes que venderlos aquí, donde sacará de ellos poca utilidad. Escuchó Balandrán esta conversación. Había oído referir 1000 veces las maravillas de Egipto y resolvió aprovechar esta ocasión. Después de empaquetar su género, tomó el camino de Egipto. Cuando llegó al Cairo no se arrepintió de su resolución, porque le salieron tan bien los negocios que a los pocos días había vendido todos sus géneros con mayor beneficio del que se había prometido. Compró luego otros con el designio de pasar a Damasco, y esperando a otra caravana que debía de partir pocos días después, visitó todas las cosas notables que hay en el Cairo. Fue a admirar las pirámides y remontó el Nilo hasta cierta distancia, recorriendo las ciudades más célebres situadas en la orilla del río. Con objeto de dirigirse a su patria, fue a Alepo, pasó el Éufrates y tomó el camino de Mosul, pero defiriendo a las instancias de otros comerciantes amigos con quienes había trabado amistad, fue con ellos a Sirat, visitando antes infinidad de poblaciones de la India. En este viaje invirtió cerca de 7 años, al cabo de los cuales emprendió al fin la vuelta a su patria. El comerciante a quien había confiado Balandrán su barril con las 1000 piezas de oro y aceitunas ya no se acordaba de él ni de su dueño, pero una noche, mientras cenaba, recayó la conversación sobre las aceitunas y su mujer manifestó deseo de comerlas. «Ahora que hablas de aceitunas», dijo el marido, «cuando Balandrán se fue a la Meca, me dejó un barril para que lo guardase, pero ¿quién sabe dónde ha ido desde que partió? Es preciso que haya muerto, pues ya tenía lugar de haber vuelto en 7 años. Por consiguiente nos comeremos las aceitunas, si es que están buenas. Dame un plato, iré por ellas y las probaremos». «Guárdate», dijo la mujer, «de cometer una acción tan fea. Sabes que no hay cosa más sagrada que un depósito. Es verdad que hace 7 años que Balandrán se fue a la Meca y no ha vuelto, pero luego has sabido que había ido a Egipto. Puede venir mañana u otro día. Y qué vergüenza no sería para ti y para nosotros si volviese y no encontrara el barril tal como te lo ha confiado». A pesar de lo razonable de este discurso, el marido no escuchó estos consejos. Se levantó, tomó una luz y un plato y se fue al almacén. Cuando estuvo ya dentro, tomó el barril y, descubriéndolo, removió las aceitunas que estaban podridas, y para asegurarse si las de abajo estaban tanto como las de encima, las volcó en el plato y al empuje que hizo cayeron algunas monedas de oro. El comerciante, así que vio las piezas de oro, miró a la parte de adentro del barril y echó de ver que casi todo era oro y buena moneda. Volvió a meter en él la aceituna y tapándole de nuevo salió del almacén y fue donde estaba su familia diciendo: «Tenía razón, las aceitunas están podridas y he vuelto a tapar el barril, de modo que Balandrán
no lo conocerá. Dios quiera que no tengas que sentir, le contestó la mujer. Al día siguiente el comerciante se levantó muy temprano, compró aceitunas frescas, fue a su casa, vació el barril, guardó el oro, lo escondió, volvió a llenar el barril con las aceitunas que había comprado, lo tapó como antes estaba y lo puso de nuevo en el mismo sitio. Poco tiempo después volvió Balandrán de su viaje. Como había alquilado su casa, fue a parar a un mesón donde pensaba vivir hasta que despachase a su inquilino y éste encontrara casa para mudarse. Al día siguiente de su llegada fue a ver al comerciante, que lo recibió con los brazos abiertos, manifestando mucha alegría por su vuelta. Después de esto, Balandrán le pidió tuviese la bondad de devolverle el barril que le había confiado. Mi querido amigo, le contestó, tome usted la llave del almacén, vaya usted por él y lo encontrará en el mismo sitio que lo dejó. Balandrán bajó al almacén y tomó su barril, y después de devolver la llave se volvió al mesón. Destapó allí el barril y metiendo la mano hasta la parte que debían estar las 1000 piezas de oro que había escondido, se quedó sorprendido de no encontrarlas. No podía creerlo y para desengañarse más pronto tomó algunos cacharros y vertió en ellos todo el barril de aceitunas, sin encontrar ni una sola moneda de oro. Se quedó asombrado y levantando las manos y mirando al cielo, exclamó: ¿Cómo? Un hombre a quien tenía yo por mi mayor amigo me ha hecho tan grande felonía. Balandrán, apesadumbrado por el temor de haber experimentado una pérdida tan grande, volvió a casa del comerciante y le dijo: Amigo mío, debo decirle que el barril que he tomado de su almacén es el mismo que yo dejé, pero con las aceitunas había metido en él 1000 piezas de oro y ahora no las encuentro. ¿Las ha necesitado usted para algún negocio y las ha tomado? Si es así, ha hecho usted muy bien, y solo le pido que me dé un recibo. Ya me pagará cuando le venga bien. El comerciante, que esperaba que Balandrán le había de hacer semejante exclamación, y por tanto había meditado lo que debía contestarle, se excusó en estos términos: Amigo mío, cuando usted me trajo el barril de aceitunas, ¿le toqué siquiera? ¿Lo ha encontrado en el mismo estado y tapado como usted lo dejó? Si usted hubiese metido oro dentro, allí lo hubiera hallado. Me dijo usted que eran aceitunas y yo lo creí. Es cuanto puedo decirle, yo no las he tocado. No quiero que regañemos, le contestó Balandrán, y me sabría mal tener que tomar medidas que le harían a usted muy poco favor y de las que me serviría con harto sentimiento mío. ¿Confiesa usted que ha traído a mi casa un barril de aceitunas y que es el mismo que ha llevado y ahora me viene usted a pedirme 1000 piezas de oro? Retírese y no dé lugar a que se paren la gente delante de mi tienda. Algunos se habían ya quedado parados y las últimas expresiones del comerciante, pronunciadas con rabia, hicieron que la gente se detuviera ante la tienda y que los comerciantes vecinos salieran de sus casas para enterarse de la disputa y tratar de que se hiciesen las paces. Cuando éste les expuso el motivo de su disputa, el comerciante contestaba que él había guardado el barril de Balandrán en su almacén, pero que no lo había tocado, jurando que sólo sabía que tenía aceitunas, pero él no se lo había dicho. Usted mismo se acarrea su desgracia, contestó Balandrán, cogiendo al comerciante por el brazo, y puesto que persiste en su manía, veremos si tiene la desvergüenza de decir lo mismo delante del juez. Vamos allá, le contestó el comerciante, veremos quién lleva la razón. Presentáronse ante el magistrado ambos contendientes, exponiendo cada uno sus razones, y como no había otras pruebas que las dichas
de uno y otro, el juez hizo jurar al comerciante y cuando éste lo hubo hecho, le dio la razón y lo dejó ir. O sea, le dio la razón al comerciante que se había quedado con el oro. Protestó de esta sentencia Balandrán y acudió al rey con su queja, que lo recibió al salir de paseo, escuchándole detenidamente y citándole para el día siguiente. Aquella misma noche el rey, su primer ministro y el jefe de la Guardia Real, todos tres disfrazados, salieron a dar una vuelta por la ciudad, como acostumbraban a hacerlo de cuando en cuando. Al pasar por una calle, sintió el rey ruido, aprieta el paso y llega a una puerta por la que se entraba a un patio en el que jugaban a la claridad de la luz de la luna 10 o 12 chicos que aún no se habían recogido. Deseoso de saber cuál era su juego, se sentó en un banco de piedra que estaba al lado de la puerta y oyó que uno de los chicos, el más despejado de todos, dijo: «Juguemos. Yo soy el juez. Traedme a Balandrán y al comerciante que le ha robado las 1000 piezas de oro». Al oír estas palabras del chiquillo, el rey se acordó de la súplica que le habían presentado en aquel mismo día, y esto hizo que redoblase su atención para saber en qué vendría a parar aquel juicio en que los niños jugaban. Cuando le presentaron los dos chicos que hacían de Balandrán y de comerciante, el niño que hacía de juez tomó la palabra y preguntó con gravedad al primero: «Balandrán, ¿qué tiene usted que exponer contra este comerciante que está presente?». El fingido Balandrán, después de hacer una reverencia, informó al que hacía de juez del hecho punto por punto. Después de haber escuchado al que hacía de Balandrán, se dirigió al fingido comerciante y le preguntó por qué no le devolvía la suma de monedas de oro que le pedía. El fingido comerciante expuso las razones que había alegado el verdadero y pidió afirmar por medio de juramento que lo que decía era cierto. «No nos precipitemos tanto», replicó el niño que hacía de juez. «Antes que lleguemos al caso de que preste usted juramento, quisiera ver el barril de aceitunas. Balandrán, ¿ha traído usted el barril?». Y como aquel contestase que no, replicó: «Vaya usted por él». El fingido Balandrán desapareció por un momento y cuando volvió hizo como que ponía un barril delante del niño juez, diciendo que era el mismo que había depositado en poder del acusado y retirado de su casa. Entonces el chico preguntó al que hacía el papel de comerciante si lo reconocía, y como éste manifestase que no podía negarlo, mandó que lo destapase. «He aquí», dijo, «una aceituna hermosa. Voy a probarla». Aparentó como que cogía una y la comía, y añadió: «Son excelentes, pero», continuó el fingido juez, «se me figura que las aceitunas guardadas por espacio de 7 años no deben ser tan buenas. Que se presenten 2 tratantes de aceitunas y las reconozcan». Se presentaron 2 muchachos. «¿Son ustedes tratantes de aceitunas?», les preguntó el falso juez, y como le contestasen que este era su oficio, les replicó: «¿Cuánto tiempo pueden conservarse las aceitunas en disposición de poder comerse, cuando están acomodadas por personas que entienden de esto?». «Señor», dijeron los fingidos aceituneros, «por mucho trabajo que se tome en conservarlas, no valen nada al cabo del 3er año, porque no tienen sabor ni color. Vean ustedes este barril y díganme cuánto tiempo tienen las que están dentro». Los aceituneros hicieron como que examinaban y probaban las aceitunas, y dijeron al juez que eran recientes y buenas. «Se equivocan ustedes», replicó,
Ahí tienen ustedes a Balandrán, que declara haberlas metido dentro del barril hace 7 años. Señor, repusieron los fingidos tratantes, lo que podemos asegurar a usted es que las aceitunas son de este año, y sostendremos entre todos los tratantes de Bagdad no se encuentra uno tan solo que no diga que estas aceitunas son de este año. El fingido comerciante, acusado por Balandrán, intentó oponerse a lo que declaraban los peritos, pero el juez no le dio lugar y dijo: «Que se le ahorque al comerciante por ladrón y embustero». Los muchachos dieron por terminado su juego, dando palmadas de alegría y empujando al supuesto criminal como para llevarlo a la horca. Una vez acabado el juego, el rey dijo al ministro: «Mañana harás que este chico me sea presentado a la hora en que se ha de ver el asunto de Balandrán. Harás que comparezca también el juez que declaró inocente al comerciante, y ordenarás a Balandrán que lleve consigo el barril de aceitunas y 2 peritos aceituneros». Al día siguiente, el ministro fue por el muchacho y le presentó al rey a la misma hora en que estaban citados Balandrán y el comerciante. El rey, que vio al niño un poco cortado, trató de prepararle para lo que se prometía de él, diciéndole al niño: «Acércate, niño. ¿Eres tú el que juzgó ayer la demanda de Balandrán contra el comerciante que le ha robado su oro? Te he visto, escuchado y me has gustado muchísimo». El niño no se sobresaltó y con la mayor modestia le contestó que sí. «Hijo mío», replicó el rey, «yo trato de que veas hoy al verdadero Balandrán y su contrario. Ven y siéntate a mi lado». Entonces el rey tomó al niño de la mano y, ayudándole a subir al trono, le sentó a su lado y enseguida preguntó dónde estaban las partes. Hicieron que avanzasen y se las nombraron en el ínterin que tocaban con la frente la alfombra que cubría el trono. Concluidas las ceremonias, les dijo el rey: «Exponed cada uno vuestras razones. Este niño que está aquí os escuchará y hará justicia, y si en alguna cosa faltare, yo la supliré». Balandrán y el comerciante hablaron por su turno, y cuando llegó el caso de pedir que se le recibiese juramento, el niño contestó que aún no era tiempo y que antes era preciso ver el barril. Balandrán, poniéndole a los pies del rey, lo descubrió. El rey, tomó una aceituna para probarla, e inmediatamente fue entregada una aceituna a los peritos que habían sido llamados para que lo examinasen el barril, y su informe fue, el informe de los peritos, que las aceitunas eran de aquel año. El niño les dijo que Balandrán aseguraba que había metido las aceitunas hacía ya 7 años, a lo que los verdaderos peritos contestaron lo mismo que los muchachos que habían hecho en su papel, o sea que las aceitunas eran de ese año. Cuando el comerciante acusado vio que los 2 peritos acababan de pronunciar su sentencia, trató de alegar alguna cosa para justificarse, pero el niño, mirando al rey, hablóle en estos términos: «Señor, esto no es un juego, y el condenar a un hombre es una cosa muy seria, que toca a su majestad y no a mí, que soy un niño, que si lo hice ayer fue por divertirme». El rey, convencido de la mala fe del comerciante, lo entregó a los ministros de la justicia para que lo llevasen a presidio, mandando que las 1000 piezas de oro fueran devueltas a Balandrán. Por último, el monarca, después de haber advertido al juez que había sentenciado el primer juicio y que estaba presente, que aprendiese de un niño a ser en lo sucesivo más justo, abrazó al niño, le entregó una gran cantidad en monedas de oro
y le hizo entrar en el colegio real con objeto de que estudiase las leyes del país, para que, cuando fuese mayor, pudiera desempeñar un cargo importante que le prometió para cuando tuviera la edad. El sentimiento de la justicia no es exclusivo de profesionales determinadas ni de determinadas edades precisas. Bueno amigos, espero que os haya gustado. Venga, muchos besitos.